¿Sí se dan cuenta en eso? Solo lo ocupamos para saber en qué posición va a estar el de Y2, ¿no? O si tenemos que interpolar para sacar. No, precisamente, si tú te fijas, X2 vale .56 siempre. Ajá. Y lo único que tenemos aquí es la relación que tenemos, esta interpolación que tenemos aquí nos sirve para obtener Y2. Realmente nada más es para... Sí, Ok. nada más para fijarnos que seguimos con esta igualdad, ¿no? Pero en realidad, pues ya una vez que entramos en las interpolaciones, realmente lo que nos interesa es Y2, porque Y2 lo vamos a integrar aquí para la fórmula, para obtener la carga equivalente. Y de hecho, si ustedes se fijan, todos estos valores no cambian. Todo este término no cambia, inclusive el factor de aplicación no cambia. Entonces, para que ustedes eviten estar repitiendo la misma fórmula una y otra vez, lo que pueden hacer es de la interpolación anterior o del resultado anterior, vamos a ver que tenemos aquí cuánto valía C10 en la cálculo, les daba 55.83. Ustedes dividen el valor de la FD para que les dé el valor de todo el término sin la FD. Entonces dividen 55.83 entre 11.86 y lo multiplican por la nueva fuerza equivalente, que es de 12.193. Todo este término es igual al anterior. Y ya les da el resultado. Y no tienen que estar calculando todo este término una y otra vez. ¿Sí se entiende? Ingeniero, yo también tengo otra duda del día siguiente. Ajá. En el problema 1127. A ver si alcancé a abrir el 62, sí. El problema 11, ¿cuál es el 1127? El primero de ese día. Ok. Es este. Ajá. ¿Cuál es el? En el paso 1 y 2, donde ya está haciendo el análisis de las fuerzas, Ajá. tantito más abajo, tengo, o sea, no me puedo imaginar bien cómo para designar el de Z, si la fuerza, bueno, creo que sí es fuerza o reacción. No, si la fuerza de A y de B van hacia arriba o hacia abajo. En el plano de XZ. En el Mira, de XY sí está más claro, pero en el de XZ, ¿cómo sería? a ver, vamos a revisar aquí la figura. ¿Sí? Aquí tienes una fuerza que tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical. ¿Sí? Entonces, tú puedes descomponerla en una fuerza que va en el eje Z. Aquí está el eje Z, que vendría aquí. ¿Sí? En el eje Z. Sí. De que serían esas 300 libras por el coseno del ángulo. Ok. ¿Sí? Y la tienes a una fuerza en Y que viene siendo esas mismas 300 libras, pero por el seno del ángulo. Ok. Entonces, aquí tienes una fuerza vertical y aquí tienes una fuerza horizontal, pero sobre el eje o paralela al eje Z. Ah, entonces cuando va hacia adentro en el eje Z, ya cuando hice el análisis, cuando es hacia adentro también es hacia arriba. No sé si me Tú explique. decides, exactamente, tú Ok, decides ya. cómo lo representas. Aquí lo que se le está mostrando es que aquí dice que este es un engrane, que son engranes. Entonces, el ángulo del diente, el ángulo que tenemos aquí de 20 grados, es el que hace que la fuerza vaya en una dirección u otra. O sea, aquí tengo un diente y tiene un ángulo. Ese ángulo son los 20 grados. Ok. Una parte se va a hacer en una fuerza tangencial y otra va a ser una fuerza radial que empuja hacia abajo al engrane. ¿Sí? Eso es lo que se ve aquí. Aquí nosotros estamos viendo las dos fuerzas. Aquí tengo la fuerza sobre el engrane B y tengo el ángulo de 20 grados. Entonces la descompongo en una horizontal que va sobre el eje Z, porque acuérdate que aquí si te fijas va el eje Z y aquí va el eje Y. Entonces aquí tengo la vertical hacia abajo y la horizontal hacia la izquierda. Yo defino, porque si analizo yo el plano ZX, yo defino si la fuerza que va hacia la izquierda es positiva o si es negativa. ¿Qué es lo que tú dices ahorita? Esta fuerza, si te fijas, aquí va hacia la derecha y yo puedo decir que esa sea negativa. Y esta que va a la izquierda, que sea positiva. Entonces, cuando yo tengo mis ejes,
aquí está XZ, digo que una va negativa porque va hacia la derecha, esta que va hacia acá, digo que para acá es negativa y por eso la pongo hacia abajo, ¿sí? Y la que va positiva, que digo que es la que va hacia la izquierda, que vendría siendo la que viene hacia el frente sobre el eje Z, digo que esta es positiva y entonces por eso la pongo hacia arriba. Haz que se cuenta que roto el plano ZX, lo roto 90 grados en sentido horario. ¿Puede explicar esa parte otra vez, ingeniero? Sí. Vamos a ver, aquí. Ya se me olvidó cómo me dijeron el otro día que hiciera líneas. A ver si puedo dibujarlo aquí con que sea con el. Miren, este va a ser el plano. Sí, aquí está el eje X y este es el eje Z. Sí, el plano. Entonces tengo un plano ZX. Está medio mal dibujado, pero ¿sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo descompongo esta fuerza que está aquí, yo genero una fuerza que va en este plano hacia la derecha, hacia arriba. ¿Sí? Y tengo esta otra fuerza que se descompone en esta que va sobre el mismo plano. Aquí está, plano ZX, pero va hacia la izquierda. Estas dos fuerzas son las que se ven aquí. Esta verde que va hacia la... Haz de cuenta que para acá es el eje Z. No me deja dibujarlo. Voy a poner aquí la Z. Bueno, es hacia acá. Este es el plano Z. El plano, el eje X viene entrando y saliendo de la pantalla. ¿Sí se ve eso? ¿El X? El X. Porque hagan de cuenta que en esta figura que está aquí, la estoy viendo desde este punto hacia atrás. Ah, ok, ya, sí. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a ver es YZ. Es aquí lo que tengo, Z hacia la izquierda y Y hacia arriba. ¿Sí? Y el punto, el eje X está ahí donde tengo el cursor. Ahí está el eje X, entrando y saliendo de la pantalla. Ah, ok. Sí, creo que ya. Sí se entiende. Ok. Entonces lo que hacemos para nosotros hacer nuestros planos, aquí que queremos analizar el XZ, hagan de cuenta que este lo rotan. No me deja marcarlo. Hagan de cuenta que este lo rotan 90 grados, lo rotan hacia acá y lo voltean para ver el eje X. ¿Sí? Y entonces el eje Y, en el plano XZ, el eje Y estaría en este punto entrando y saliendo de la pantalla. Lo gira 90 grados. Ok. Si me regreso acá arriba, aquí, hagan de cuenta que este plano que tengo yo ya dibujado aquí, lo roto de tal manera que me queda este plano. ¿Sí? Lo roto 90 grados y entonces el eje Y queda hacia atrás, el eje Z queda hacia arriba. Esta fuerza se ve que es como si se moviera hacia abajo y esta que está aquí como si apuntara hacia arriba. ¿Sí o los hice bolas? No, porque sí, nada más podría explicar entonces la parte de la sumatoria de los momentos ahora. Ok. Entonces, ya cuando tenemos bien definidas las fuerzas, entonces yo puedo tomar momentos aquí o acá, donde yo tenga porque aquí tengo dos incógnitas. Tengo la reacción en el punto O en la dirección y tengo la reacción en la punto B en la dirección Y. Como tengo dos incógnitas, entonces puedo tomar momentos en cualquiera de los dos, porque como la distancia es cero, ese valor se hace cero en el momento. Entonces ya nada más tengo que hacer
A ver, tengo esta fuerza que va hacia arriba y que si yo analizo y sobre este punto estoy tomando momentos, me haría rotar la pieza en sentido antihorario. Entonces yo digo que los momentos en sentido antihorario sean negativos. Aquí está, la fuerza AY con un signo negativo a una distancia del punto donde estoy analizando de 16 pulgadas. Aquí está, FAY con 16 pulgadas. Luego tengo la siguiente fuerza que es RCY. Si yo aplico esta fuerza aquí y estoy analizando contra este punto, igual esta me hace que rote en sentido antihorario. Entonces tengo la fuerza negativa, momento negativo, por la fuerza RCY, aquí está, y por la distancia que tengo de aquí a acá, que son 16 más 14, son los 30. Y luego tengo la fuerza FBY, que es la que no conozco, que es la que está aquí. Entonces, esta me hace que la pieza gire en sentido horario. Entonces, por eso la considero positiva. Y tengo el valor de la fuerza FBY y la multiplico por la distancia donde está aplicada la fuerza al punto donde estoy tomando momentos. 16 más 14, 30, más 9, 39. Y ahí está. Y lo único que hago, pues es despejar FBY, que es la que no conozco. Pero estoy sacando las reacciones, ¿va? Aquí estoy mal. Sí. Aquí el punto es este. Este es el que no conozco, entonces aquí despejo RCY y obtengo el resultado. Y luego ya lo único que tengo que hacer, si quiero analizar este punto, pues como ya conozco cuánto vale RCY, entonces hago sumatoria de fuerzas en Y, esta va hacia abajo, esta va hacia arriba, esta va hacia arriba, esta va hacia abajo. Entonces estas dos son negativas y estas dos son positivas. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Negativa, positiva, positiva, negativa y despejo. ¿Sí? Y lo mismo se hace para el plano XZ. Aquí tenemos la reacción en el punto O en la dirección Z y la reacción en el punto C en la dirección Z. Igual, como son dos incógnitas, tomo cualquier punto. Normalmente a mí se me hace más fácil tomarlo del punto de origen o la O, ¿sí? Y hago lo mismo. A ver, esta fuerza va hacia abajo, me genera un movimiento positivo. Aquí está, positivo. Fuerza AZ, distancia 16 pulgadas, aquí está. Segunda, esta va hacia arriba, me hace girar en sentido antihorario, negativo. Entonces, RCZ, aquí está, por la distancia 16 más 14, 30, ahí está. Luego tengo esta otra fuerza que va hacia arriba y entonces me hace girar en sentido negativo, negativo. FBZ por la distancia 39, ahí está. Y despejo nada más para RCZ, que es la que no conozco, y una vez que ya tengo el valor de RCZ, entonces ahora hago la sumatoria de fuerzas en Y, aquí veo que la tengo hacia abajo, negativo, negativo, la tengo hacia arriba, positivo, la tengo hacia arriba, positivo. Un detalle interesante o importante que hay que tomar en cuenta es que si ustedes se fijan, el valor aquí me está dando negativo. ¿Qué significa eso? La dirección. La dirección, o sea que yo me equivoqué porque yo a la hora de ponerlas aquí, ¿vale? Que gira en sentido opuesto. Así es, o sea que esta fuerza yo debe haberla puesto hacia abajo y no hacia arriba. Nada más es lo único que me dice el signo, que me equivoqué. Ahora, yo puedo cambiar la fuerza antes de hacer el siguiente análisis y ponerla hacia abajo y corregir, y entonces aquí me va a dar positivo y quiere decir que yo definí bien la dirección, ¿sí? Y ya hago las correcciones. O bien lo mantengo como está, pero incluyo este valor en la fórmula. Si ustedes se fijan aquí, RCZ yo la puse positiva porque iba hacia arriba, pero sustituyo el valor con el signo. Entonces aquí negativo por positivo me queda negativo. Y entonces me doy cuenta que también esta me equivoqué. Debía haber sido hacia arriba. ¿Sí? Pero a mí lo que me interesa en este caso no es tanto la dirección, me interesan las magnitudes. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la sumatoria para obtener la resultante de las dos, porque aquí tengo esta reacción en y tengo esta reacción en Z, entonces como son ortogonales, yo puedo sacar la resultante
usando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, elevo al cuadrado las dos y entonces no importa que tenga el signo negativo, se va a sumar y voy a encontrar la resultante. ¿Sí? Profe, ¿podría volver a poner la figura donde se muestra el plano XZ, por favor? Donde tengo todo el marcado aquí, Ajá. Ujú. XZ. Este es ya girado, ¿eh? Sí. Y lo puedo quitar para que no se confunda. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Ahora, aquí en las reacciones, por eso es importante que ustedes vean, analicen muy bien la figura. Si yo nada más tuviera esta fuerza horizontal y esta fuerza horizontal, entonces yo nada más tendría reacciones en estos dos puntos en el plano horizontal, o sea, en el plano ZX, ¿verdad? Si tuviera nada más las cargas en la dirección Y, hacia arriba y hacia abajo, como no tuviera esta fuerza, sino nada más tuviera las de arriba y hacia abajo, entonces yo también aquí tendría reacciones en la dirección Y, en estos dos puntos. Pero como tengo en las dos direcciones, entonces quiere decir que las resultantes que voy a tener aquí y acá están en un ángulo con respecto a los ejes X y Y. Digo, los Y y Z, ¿sí? Pero esa fuerza resultante, donde quiera que quede, es perpendicular al eje X. Por lo tanto, esa resultante es la carga radial, que es lo que nosotros obtenemos aquí al final. Cuando hacemos la sumatoria, estas son cargas radiales resultantes de las otras dos y que van a ser nuestras cargas de diseño. En el examen yo les ponía, rápido les decía que determinaran el cojinete o el rodamiento que podría soportar las dos cargas. Entonces, si este fuera el caso, también para este problema, pues yo utilizaría la carga mayor, porque yo sé que si resuelvo para este cojinete que va a tener una carga de 891 libras, pues con mayor razón va a soportar esta. Entonces no necesito hacer los dos análisis. Claro. ¿Verdad? Sobre Sí, todo profe. que si ustedes se fijan en la figura, el diámetro de la flecha es el mismo. Porque pudiera ser que yo tuviera diámetros distintos y entonces tendría que también considerar el diámetro de la flecha. De hecho, aquí les dice que la flecha es de 1.25 pulgadas. Si nos vamos a los resultados, cuando ya seleccionamos, aquí está, tenemos 65 y 70 milímetros, entonces tenemos que convertirlo a pulgadas. ¿Cuánto les da 65 entre 25.4? Les da 2.5 pulgadas. Entonces, si ustedes se fijan, estoy seleccionando cojinentes muy grandes para el diámetro de la flecha. Pueden estar bailando. Sí, te cago casi 1.25 de juego en pulgadas. El doble casi. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que también tengo que considerar? Las dimensiones de las flechas. O bien, la flecha la hago más grande para utilizar esos rodamientos, o bien busco otras alternativas, pero estas no me las van a dar, porque si yo busco alguno de 25 milímetros o de 30 milímetros, no van a soportar las cargas. Entonces tengo que buscar otra en otro catálogo que me pueda permitir a lo mejor puede ser uno cilíndrico, ¿sí? De agujas, por ejemplo, o alguno. El chiste es que tendría que buscar en un catálogo que pudiera soportar esa carga y que yo pudiera acoplar a esta flecha.
¿Sí me explico? Sí. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, profe, justo yo iba a comentar eso, que por qué el análisis se hacía en los dos, si al final de cuentas aquí solamente nos lo pedía en el rodamiento, bueno, en el punto C. Ah, eso lo hice para que vieran que se puede hacer los dos análisis, ¿sí? Pero realmente si el problema te dice que para el punto C, nada más te vas con el punto C. La Aquí más bien diferencia era hacer el ejercicio completo. la diferencia con el examen rápido era que ahí sí teníamos que hacerlo por 2-2 y ver cuál era el más grande, ¿verdad? Porque te lo Así pedía es, en los dos apoyos. así es, porque te estaba diciendo cuál va a soportar la carga en los dos apoyos. De hecho, vámonos al examen. En el examen, creo que una parte que no se entendió, y eso es algo que hay que espero poder aclarar ahorita. El motor tiene una determinada potencia. Esa potencia yo la puedo convertir a velocidad angular por un par de torsión. Aquí yo ya les doy la velocidad angular, que son 650 revoluciones por minuto, y también les doy el par de torsión, que es 7.5 kilonewtons metro. Yo ya tengo este valor, este par de torsión. La flecha está girando en sentido horario. Pero yo, si se acuerdan, cuando nos reunimos el lunes, el martes, ¿cuándo fue? El lunes. Yo les comentaba que el sistema para hacer los análisis se considera que están en equilibrio. Entonces, si yo tengo un par de torsión en este sentido, tengo que tener la misma magnitud, pero en sentido contrario. Por ahí hubo algunos que se equivocaron. Acuérdense que ¿a qué es igual el par de torsión? A A fuerza la por fuerza por distancia. la A distancia. fuerza por distancia. Tienen una fuerza por la distancia que tienen al eje, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí hubo quienes me tomaron que T1 valía 7.5 kilonewtons. No puede valer, porque de entrada la suma de estos dos que se contrarrestan deben ser igual a este. Mm, Y estas dos que están aquí son fuerzas. A lo mejor por ahí pudo haber habido alguna confusión, porque aquí utilizo T como torsión y aquí T1 y T2 como fuerzas. Lo que pasa es que el libro los pone como T's porque habla de que hay tensión en estas dos bandas. Profe, Estas dos fuerzas y esta es un par. entonces la sumatoria de torsión de T1 y T2 tendrían que ser igual a los 7.5, ¿verdad? O sea, Aquí esa era está, la respuesta que nos daba. aquí está, mira. Nada más que acuérdate que para que sea torsión es fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia? Si aquí tengo 300 milímetros de diámetro, Ujú. entonces esto va a ser 150, que es lo que tienes aquí. Sí, es verdad. T1 menos T2 por 150 es igual, pasas esto de este lado, a T. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Y ya una vez que tienes estas fuerzas T1 y T2, de hecho por ahí se las tomé bien, aunque estaba invertido de los valores, ¿sí? Me pusieron que T2 valía 58.82 y T1 valía 8.82. Si ustedes se fijan en la condición, eso no puede ser, porque les dice que T2 es, ¿dónde está aquí? Les dije, suponiendo que el lado flojo es el 15% del lado tenso. Ujú. T1 es el lado tenso. ¿Por qué? Porque la flecha está girando en sentido horario y esta fuerza se está contraponiendo a ese giro. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Que está girando y entonces es como si la banda la estuviera empujando, entonces se reduce la carga. Aquí la está estirando, la está jalando y acá la está empujando. Entonces aquí es el lado tenso y aquí es el lado flojo. Y si les dice T2 es el 15%, entonces quiere decir que T2 es 0.15 de T1, que es lo que está aquí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya tienen T1, ya tienen T2. Como las dos van hacia abajo, entonces quiere decir que todo lo que tengo aquí son fuerzas verticales. Entonces yo puedo poner este mi eje X y este mi eje Y. Y entonces aquí está mi eje Y, y aquí digo mi eje X, y aquí está la dirección Y.
reacciona hacia arriba. ¿Por qué? Porque si este está jalando, pues a fuerzas estos dos tendrían que estar hacia arriba, ¿no? Sí, para que estén en equilibrio. Para que esté en equilibrio. Entonces lo que tengo aquí, reacción en A, reacción en B, nada más las distancias, y empujando hacia abajo T1 y T2. Como tengo dos incógnitas, hago sumatoria de momentos en A. Estas dos fuerzas me están haciendo que gire en sentido horario, las considero positivas por la distancia 150. Y RB, que va a hacer que gire en sentido negativo, va a ser negativo. En sentido antihorario va a ser negativo. Multiplicado por la distancia son 200 más 150, son 350. Y despejo y obtengo RB. Hago lo mismo para RA. Lo puedo hacer también por momentos. ¿Sí? Más fácil, ¿para qué me pongo a multiplicar distancias? RA y RB son positivos. T1 y T2 son negativos. Por ahí también hubo un detalle porque algunos no me pusieron este paréntesis. Entonces quiere decir que están restando T1, pero están sumando T2. Cuando los dos van hacia abajo. Despejamos y resulta que ya me doy cuenta y analizo las dos cargas radiales. ¿Cuál es mayor? Pues RA. Y entonces es la que voy a utilizar como carga de diseño. ¿Sí? Ahí también algunos detalles que hubo es que no se fijaron bien en la redacción, pero en la redacción decía utilizar el factor de aplicación promedio. Si a ustedes les dan un rango que dice que va de 1.1 a 1.3, ¿cuál sería el promedio o cuál sería el medio? Pues 1.2, ¿no? Y el otro detalle les decía que consideren una vida máxima. Tienen una que va de 4.000 a 8.000 horas, pues estamos considerando la máxima que son 8.000 horas. Como que se fueron algunos con el promedio. Me pusieron 6.000 y otros no sé por qué agarraron el mínimo, pusieron 4.000. Vamos, el ejercicio está bien porque están haciendo los cálculos que se deben de hacer, nada más el error fue la toma de valores. Ya vieron fabricante 1, 10 a la 6, .02, 459, 1.483, son cilíndricos, entonces son 10 tercios, y ya. Calculamos, tenemos 301.46, entramos a la tabla y nos da un 0.3, de 100 milímetros de diámetro. Por supuesto que aquí no estamos considerando el diámetro de la flecha, nada más estamos considerando en base al catálogo cuál podría rodamiento que nos soporte esas cargas. Pero habría que analizar más cosas, ¿no? A lo mejor lo ideal es primero seleccionar el rodamiento y en base al rodamiento diseñar una flecha. Probablemente tienes que hacer las dos situaciones. Quizás hasta sea mejor primero la flecha, porque si se te rompe la flecha, vamos a decir que te dé un rodamiento muy pequeño, y entonces pones una flecha muy chiquita, y a la hora de hacer tus cálculos y analizar la flecha resulta que se fractura la flecha. ¿Te acuerdas los ejemplos que hicimos muy al principio cuando estábamos viendo Diseño de flechas. fatiga? Ajá. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿no es más probable cambiar el material o las dimensiones de las flechas que de un rodamiento, ingeniero? Es que ahí hay muchas cosas que están en juego. Una es la dimensión de la flecha. La otra es dónde lo vas a meter. Porque puede ser que tengas un espacio ya limitado. Entonces vas a tener que buscar un rodamiento pequeño que soporte una carga alta. Y a lo mejor ahí en ese sentido tú podrías cambiar el material de la flecha. Pero vamos a suponer que sea al revés, que tú tengas un acero muy suave para fabricar la flecha y tengas una variedad más o menos aceptable de rodamientos. Entonces, tienes que jugar con todo eso. No te puedo decir siempre es mejor tomar un rodamiento o siempre es mejor modificar la flecha. Depende mucho de la situación en la que te encuentres y lo que tengas a disposición.
Ahorita nosotros nada más tenemos las 3 tablas que nos da el libro, ¿no? Para los de bolas, para los cilíndricos y para los cónicos. Pero si ustedes se meten a internet y busquen un catálogo de rodamientos, son libros muy, muy gruesos. Por eso, de hecho, este tema no nos metemos a diseñar el rodamiento, porque existen ya una cantidad tremenda de materiales o de rodamientos. Entonces, realmente lo que hacemos es seleccionar el rodamiento, aprender a seleccionar el rodamiento. ¿Sí? Sí. Profe, por ejemplo, yo tengo una duda. Ujú. Bueno, es que es como una duda más un poco visual de que, por ejemplo, no entiendo muy bien en sí para qué es un poco el funcionamiento de los rodamientos, porque se supone que tenemos de dos casos, ¿no? Cuando gira el anillo interno y cuando gira el anillo externo. Ujú. Y cuando la flecha entra al rodamiento, que gira el anillo interno, como que no alcanzo a visualizar muy bien o sea, qué función tiene el que gire tanto el anillo interno con la flecha, o sea, como que no entiendo para qué. Estamos haciendo, ¿se acuerdan de lo que vimos de lubricación? Donde Sí, teníamos una flecha y un buje. sí. Ahí no había rodamientos. Ahí lo que hacía es que el buje deslizaba sobre la flecha. Gira la flecha y el buje está fijo. ¿Sí? Entonces estamos haciendo las veces de lo mismo, nada más que en los bujes vamos a tener desgaste por la fricción. Y en este caso, estos rodamientos lo que hacen es incrementar la vida de los mismos. ¿Son más caros? Sí, son más caros. Pero también va a haber situaciones en las que a lo mejor no vas a tener un rodamiento. Por ejemplo, compresores de gas me tocó ver en Estados Unidos que tenían flechas de alrededor de medio pie, como 6 pulgadas. Entonces, habría que ver si existen rodamientos de 6 pulgadas. Y en ese caso, entonces cambiamos a los bujes y metemos lubricación. ¿Sí? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es que una pieza que está girando no roce con una pieza que esté fija. Eso es lo que hace el rodamiento. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, es como los problemas de la contraflecha. No se busca que la contraflecha gire, más sin embargo las poleas sí se busca que estén girando. Así es. Ujú. Es la idea. Yo les decía, por ejemplo, los carritos de los niños. El niño se impulsa con los pies. Entonces, normalmente la flecha está fija. Y lo que hace es que las llantas giran sobre la flecha. Pero si no tuviéramos un rodamiento, entonces tendríamos fricción y habría mucho desgaste. O tendríamos que meter un buje lubricado para que no se estuviera deteriorando tan rápido la flecha. ¿Sí? Entonces ahí pues el niño puede empujarse, la flecha está fija, o bien puede ser que la flecha esté girando también, junto con la llanta, pero tiene que estar soportada en algún lado al chasis que está fijo. Y ahí es donde necesitas un rodamiento, que puede ser de este tipo o puede ser los bujes, antifricción o deslizantes. ¿Sí me explico mejor? ¿O no? Por ejemplo, aquí, supone que esto estaría montado en un chasis. Esta flecha estaría girando. Se podría poner que aquí estuvieran dos, vamos a poner como unas
a manera de US, unos soportes donde la flecha estuviera girando. Pues sí, pero estaría rozando la flecha con el soporte que la está sosteniendo. Y o se desgasta el soporte, o se desgasta la flecha, o se desgastan los dos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner rodamientos de este tipo, unas chumaceras, ¿sí? Para que esté girando y ya haya lo mínimo de fricción. Y le puedo poner de los dos tipos. Le puedo poner bujes lubricados o le puedo poner rodamientos antifricción. También acuérdense que cuando hay fricción, se incrementa la fuerza que necesito para que gire, porque la tengo que vencer. Entonces voy a necesitar a lo mejor una potencia mayor del motor. Y luego acuérdense para qué sirve el lubricante. Por ahí me pusieron ya varios en los resúmenes. Pues parte es, al momento que hay fricción aquí, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Aumenta. Entonces yo cuando pongo los rodamientos estoy reduciendo la fricción y hay un menor aumento de temperatura. Si le meto un cojinete deslizante con lubricante, pues es lo que estoy tratando de hacer con el aceite también, sacar ese calor. Si la flecha es muy delgada y se calienta mucho, podríamos tener también pandeo, una deformación por pandeo. ¿Sí? Sí, ¿Qué otra duda hay? Yo creo que básicamente con esto que hemos visto ahorita es lo que abarcaría hasta el día de hoy. No, hasta el día de ayer. No, de hoy, sí, de hoy. Faltaría lo que son los engranes cónicos. Los engranes cónicos hay pocos problemas en el libro. De hecho, creo que hay 1 o 2 nada más. Eso si quieren lo vemos con calma mañana. Sigue la misma lógica. Nada más que ahí hay una diferencia que es que tenemos más componentes. Tenemos un anillo interior y un anillo exterior y tenemos el rodamiento, pero estos pueden variar. Por eso se llaman de familias. Puedo tener, por ejemplo, un anillo interior más grandes o anillos exteriores más grandes, más anchos. ¿Sí? Aquí pues, por eso le llaman familias. Y entonces se complica un poco la selección. En los otros, mi diámetro interior y mi diámetro exterior ya forman parte del, ¿cómo se llama? Del rodamiento completo. Aquí yo voy a poder seleccionar y estar intercambiando diferentes conos y diferentes copas, que es como se le llaman a los anillos interior y exterior. Pero les digo, eso lo podemos ver mañana con más calma. Nos dedicamos nada más a eso. Aquí, ¿hay alguna duda, por ejemplo, con esta tabla? Que era aquí donde les decía, máquinas de operación corta o intermitente, interrupción de servicio resulta poca importancia, de 4 a 8. Ahí por ahí hubo alguien que me puso 8 horas. No, son kilohoras. Son 8,000 horas. Luego aquí estaba máquinas de engranajes comerciales de 1.1 a 1.3. El promedio es 1.2 o el punto medio. ¿Sí? Aquí viene otros temas, por ejemplo, esta parte de aquí, donde lo único que nos dice es que acuérdense que ustedes cuando hablamos de una carga 10, estamos diciendo que es la carga de catálogo o la velocidad de catálogo y que nos da un 90% de confiabilidad de que la vida que nos está diciendo que tiene, que es de 1.000.000 de ciclos, se va a cumplir. Entonces, básicamente esta parte que está aquí nos habla de que si yo aplico esa carga a la mitad de la vida,
o vamos a decir, a medio millón de ciclos, pues quiere decir que ya lo que es el daño al rodamiento, pues ya es la mitad de su vida. Entonces se puede considerar como el área bajo la curva, la vida de un cojinete. Entonces, bueno, aquí llegué hasta el punto A, la mitad de su vida, y me queda la otra mitad, pero si le bajo la carga, pues se va a incrementar un poco más la vida, así sucesivamente hasta que falle el rodamiento. Esto es, por ejemplo, las cargas equivalentes como las obtuvimos anteriormente. Si tenemos cargas axiales, entonces yo puedo tener una carga equivalente por un periodo, otra carga equivalente por otro periodo y otra carga equivalente por otro periodo, ¿sí? Y puedo tener una carga equivalente promedio de estas tres cargas equivalentes, que es esta. Y entonces es como puedo determinar más o menos la vida que le queda a un rodamiento, si le cambio la velocidad, si cambio la carga. Básicamente es lo que se habla aquí con el desgaste que puede ocurrir. Y ya, si quieren, vemos mañana lo de cojín y rodillos cónicos. El examen está bien, lo voy a pasar para el lunes. Espero poder contestar pues calificarlos entre lunes y martes, porque después ya a mí se me complica. Una, porque tengo que entregar calificaciones, otra porque se me viene el cierre de proyecto integrador. Entonces, lo dejamos el lunes, para que también si surgen algunas dudas, pues las podamos resolver. Gracias. Gracias, Inge. De nada. ¿Algo Gracias, más? profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Te nos quedan 5 minutos antes de que me tenga que correr a la otra clase. Profe, dijo que el examen iba a venir hasta hoy, o sea, la teoría de cojinetes. No, el examen viene hasta el cojinetes de rodillos cónicos, que es el día 60 y... el último que tenemos, que es el día 64. Ah, ok. Gracias. Así que si hay dudas, todavía mañana y pasado podemos resolverlas. Ok. Gracias, Inge. Que tenga buen día. Bueno, si no hay nada, pues ya de todas formas ya saben, pueden buscarme por WhatsApp. ¿Ok? Gracias. Gracias. De nada. De nada, que estén bien, que tengan buen día.